Sí, muchas gracias. Gracias a Buenas vos. tardes para todos los que podemos juntarnos a través de estas vías. Agradecido, por supuesto, a Aníbal, quien me acercó a esta reunión, a ENCODE, y ahora a Proaco, a Lucas, a quien no conocía personalmente, y hoy voy a poder compartir este momento. Y en realidad Lucas es digamos que es el responsable de por qué estoy charlando hoy aquí. Porque en realidad el tema del comercio electrónico, pues me voy a referir específicamente a los contratos electrónicos y no a todas las otras implicancias jurídicas que tiene la digitalización de los actos y los hechos y la transmisión a través de las grandes autopistas de la información, de toda esta información digitalizada o electrónica. No voy a ser técnico en esto, si es electrónico o si es digital, lo llaman contratos electrónicos, pero en realidad se instrumentan digitalmente. No es el momento ni el lugar para hacer este tipo de discusiones, pero el tema surgió cuando precisamente al comienzo de la pandemia, Proaco saca en un diario, instrumentamos el boleto digital. Y yo dije, ¿qué es esto? Me pregunté, ¿qué es esto del boleto digital? En realidad, el tema del e-commerce comienza a tomar volumen a fines del siglo XX, principios del siglo XXI, cuando se abre la Internet al uso civil, una herramienta que había sido diseñada para uso militar, se abre al uso civil y permite esta maravilla de la comunicación sin fronteras y sin tiempos y de cualquier tipo de contenidos. Y en aquella época comenzamos a hacer estudios sobre este tema. El tema se desarrolló, pero se desarrolló en ámbitos muy determinados, ¿no? Y comenzaron, por supuesto, a aparecer los grandes jugadores, Amazon, Mercado Libre en Argentina, eBay o cualquiera de todos los que ustedes conocen, y los bancos comenzaron a digitalizar todos sus procesos, y los supermercados comenzaron a digitalizar sus procesos, por lo menos de ventas. Hay algunos productos, como decían en Amazon, que necesariamente tenés que tener el pie en la tierra porque alguien te lo tiene que entregar, pero hay muchos otros productos que son absolutamente digitalizados. Y también todos los gobiernos comenzaron a regular el tema, no solo los gobiernos estatales, sino además organismos supraestatales como la UNCITRAL, que es una agencia de las Naciones Unidas que tiene por misión tratar de unificar el derecho mercantil internacional, siendo que hoy el mercado es uno solo y que trata de que las reglas sean parecidas para todos. Y en aquella época se dicta la primera ley se mete en este tema en la Argentina, la ley de firma digital, sobre la cual va a hablar Aníbal, y comienzan a dictarse normas que traten de adaptar esta nueva realidad, que es una realidad intangible, un lenguaje diferente, un lenguaje binario, numérico binario, eh, eh, dentro de reglas y leyes que estaban hechas para regular modos de expresión de voluntad escritas y en papel. Y esto no fue fácil porque había que adaptar las reglas o dictar reglas nuevas. Y la verdad es que se dictó esa ley de firma digital por allí, por el 2001, y luego no se dictaron nuevas reglas jurídicas hasta el Código Civil y Comercial que comenzó a regir hace 5 años. Cuando volvimos sobre el tema, dijimos, ¿pero qué es esto? ¿Es válido lo que se está haciendo? Es válido para darle seguridad a quien lo está realizando y además es oponible. Esto, si se lleva luego a un conflicto, se puede demostrar que hubo una declaración de voluntad que no fue puesta en un papel escrito y que fue firmado de una manera totalmente diferente, no mediante una asignatura de puño y letra, como lo había pensado el Código Civil Viejo y como lo sigue pensando el Código Civil Nuevo, porque el Código Civil Nuevo sigue pensando en el escrito en papel. Sin embargo, se incorporan algunas normas a las cuales nos
lleva a la conclusión de que estos contratos son válidos, se pueden probar y se pueden realizar. Esto es lo que dice la ley de firma digital y el Código Civil y Comercial argentino. En este tema, como hay pocas normas y pocas experiencias, hay que también basarse en ciertos principios generales. Y hay dos principios generales del comercio electrónico que son básicos. Contratar por vías digitales no quiere decir que no se le apliquen exactamente las mismas normas que si se contrataran en papel y entre personas que se están contactando personalmente. Esto es lo que se llama la subsistencia o el principio de subsistencia de las reglas de las obligaciones y los contratos. Si en el Código Civil dice que un contrato tiene que ser necesariamente hecho por escrito, esta misma regla rige en el mundo digital. Entonces, hay que encontrar la manera de que la expresión digital cumpla con las finalidades que tenía determinar una regla que dice que tiene que ser por escrito. ¿Qué finalidad era? Básicamente que hubiese un modo de expresión que sea relativamente inalterable, que en ese modo de expresión, que es el papel, se puedan expresar precisamente las cláusulas de los contratos, que pueda ser firmado y que pueda tener cada uno un ejemplar. Y esto se logra a través de también de los medios digitales. Por eso la ley de firma digital dice, cuando una determinada regla dice que tiene que estar un acto jurídico, un contrato por escrito, el documento digital cumple con el requisito de la escritura. Y el Código Civil más avanzado, el Código Civil y Comercial del 2015, le dice, pero tiene que ser inteligible. Es decir, que quien lo lea pueda entenderlo, aunque sea que para hacerlo inteligible, para hacerlo legible, como dicen otras normas extranjeras, se deba usar herramientas como son un software, un hardware y un software determinado que transforma estos impulsos eléctricos en algo que nosotros podemos entender nuestro idioma. Y esto está en la ley. Por lo tanto, si una ley o una norma, estoy hablando para no abogados, por eso estoy tratando de ser lo menos técnico posible, si una norma dice, este contrato tiene que estar por escrito, el documento digital, si cumple este requisito de que quien lo lea luego pueda entenderlo, es escrito. Y si una norma dice que tiene que estar firmado, bueno, hay herramientas digitales que cumplen con el mismo requisito o las mismas finalidades que la ley pone para que cuando determina que tiene que estar firmado, que es atribuirle a una persona la declaración de querer contratar con otra. El problema que cuando está firmado, y vamos a ver cuándo está firmado o no está firmado, Proaco, entiendo, no voy a hablar de la experiencia Proaco porque no conozco los procesos contractuales, y los llamo procesos porque creo que en el tema de comercio electrónico es todo un proceso, porque además está cruzado por normas de defensa del consumidor, que toma al proceso de contratación, también lo es en los contratos entre particulares, pero con mucho mayor énfasis en contratos con consumidores, toma el proceso de contratación desde que hago la publicidad hasta que termino el contrato. Y la publicidad forma parte del contrato, y si está en forma digital, también forma parte del contrato. Y luego vendrá la oferta, que podrá ser hecha a través de una página web, por ejemplo. Me imagino que esta es la manera en que Proaco lo hace. Muestra el producto y allí dice, yo lo vendo a este precio, y esto es una oferta que luego tendrá que ser aceptada como en cualquier otro contrato por quien quiera comprar. Entonces habrá que instrumentar, tener las herramientas para que cuando llegue esa aceptación, porque en el Código Civil argentino se celebra el contrato cuando le llega la aceptación a quien hace la oferta, y habrá que tener las herramientas suficientes para probar que llegó esa aceptación o que hubo un principio de ejecución del contrato. Cuando está firmado, de qué es lo que va a hablar Aníbal, los problemas son menores, y ya va a hablar Aníbal. El problema es cuando no está firmado, porque hay muchas empresas, Lucas, que se han unido a esta
Y no lo hacen a través de una plataforma tan sofisticado. Quizás lo hacen a través de un mail. En estos últimos 70 o 75 días, ¿quién no ha comprado? Yo he comprado una computadora por mail. Y yo mandé un mail y me devolvieron diciendo, le acepto, te lo voy a entregar. Y allí se celebró un contrato, allí no hubo firma ninguna. No hubo firma digital. Entonces la pregunta dijimos, ¿pero dónde está? ¿Es válido? Claro que es válido, porque el Código Civil y Comercial distingue entre los instrumentos particulares. Si se hace por instrumento público es todo otro tema, absolutamente diferente, pero si, entre los instrumentos particulares, esto es donde no interviene un funcionario público o un escribano público, cuando no está firmado lo llama instrumento particular no firmado. Y dice el instrumento particular no firmado, esto es lo que dice el Código Civil, es válido. Luego habrá que probarlo. ¿Y cómo se prueba? Bueno, habrá que ver las circunstancias en las que se contrató, cuáles eran los usos y costumbres, cuáles son las herramientas técnicas que se le pueden acercar a quien deba interpretar si hubo o no contrato, para probar efectivamente que hubo ese intercambio de voluntades a través de redes, sea a través de WhatsApp, sea a través, ya estamos usando WhatsApp para notificar judicialmente. Cuando, fíjense a lo que hemos llegado. ¿Quién iba a pensar hace unos años que iba a ser válida una notificación por WhatsApp? Bueno, como van quedando nada más que 3 minutos, voy a ir concretando. Volvimos a los viejos estudios de principios del siglo XX, lo volvimos a trabajar, volvimos a hablar mucho con Aníbal, volvimos eh, a intercambiar muchas ideas y llegamos a la conclusión de que estos contratos son válidos, son oponibles, tienen existencia jurídica, pueden ser cumplidos, pueden ser, mejor dicho, pueden ser ejecutados en el caso de no cumplimiento. Puede probarse su existencia, no es tan difícil. El proceso, desde mi punto de vista, es irreversible por muchos motivos, pero principalmente por una cuestión de practicidad, por una cuestión de economías de mercado, por una cuestión de que lo digital ha llegado para instalarse. Por eso yo celebro esta reunión con ustedes. Porque, bueno, primero porque ahora voy a conocer cómo es el proceso PROACO. Conozco otros procesos, ¿no?, que están en la misma dirección, Lucas, pero cuando comenzamos a charlar este tema hace 80 días, porque nadie se imaginaba que alguien iba a vender un inmueble por, por medios digitales, luego de mucho pensarlo y escribirlo y redactarlo y exponerlo en congresos, incluso que se hicieron en estos 80 días, llegamos a la conclusión de que eh, los contratos electrónicos sobre inmuebles son posibles. Dependerá, por supuesto, de la tecnología que cada una de las empresas pueda utilizar para asegurar la autenticidad de quienes están poniéndose en contacto y la integridad de las cláusulas contractuales que se han acordado entre las partes. Esta es mi conclusión, por lo menos esta conclusión eh, parcial hasta ahora. Luego, si hay preguntas, lo podemos ampliar, pero he cumplido con mis 15 minutos exactos. Muchas gracias.